Cordial saludo, estimados alumnos y alumnas. En esta ocasión vamos a tratar el tema de longitud de un arco polar y también vamos a calcular el área de la superficie de revolución al girar un arco polar, ya sea en torno al eje X, que es el eje polar, o en torno al eje Y. Bien, esperemos que les quede claro. Vamos a ver primero la longitud de arco en coordenadas polares. Para calcular la longitud de arco de una función polar f de teta, que es igual a r, se hace de la siguiente manera. La longitud va a ser la integral definida de alfa beta de la raíz cuadrada de la función polar al cuadrado más la derivada de la función polar al cuadrado. O dicho de otra manera, la integral definida de la raíz cuadrada del cuadrado de r más el cuadrado de la derivada de r, todo esto con respecto de teta. Ejemplo, tenemos aquí nosotros un cardioide definido en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces la función polar es r es igual a 2 menos 2 coseno de teta. Entonces, siguiendo la integral definida, pues vamos a integrar de 0 a 2pi de la raíz del cuadrado de la función, que es 2 menos 2 coseno de teta, todo esto al cuadrado, más la derivada, que la derivada del 2 es 0, la derivada de coseno es menos seno, pero por menos 2 es 2 seno. Al elevar al cuadrado los términos del radicando y simplificando términos semejantes y utilizando identidades trigonométricas, todo esto se resume a la parte del integrando a 1 menos coseno de teta. Y utilizando una fórmula de la mitad del ángulo, coseno de la mitad del ángulo, llegamos a deducir por una identidad trigonométrica que 1 menos coseno de teta es equivalente a 2 veces el seno cuadrado de teta sobre 2. Que al sacar raíz cuadrada, vamos a obtener nosotros que la raíz cuadrada de 2 es raíz de 2, que al multiplicarlo por la raíz de 2 hacia afuera me va a quedar 2 y por 2 va a ser 4. O sea, en resumen, me va a quedar 4 por la integral de 0 a 2pi de la raíz cuadrada de seno cuadrado, que en este caso al sacar raíz se elimina la raíz con el cuadrado. Me va a quedar solamente seno de teta sobre 2. Y haciendo un cambio de variable, tomando u como teta sobre 2, el du va a ser 1 medio de teta. Y al aplicar la integral definida con el, que en este caso la primitiva va a ser menos coseno de teta sobre 2, me va a quedar, finalmente al evaluar, me va a quedar 16, la integral definida. Aquí estamos obviando algunos pasos que podemos luego explicar en la sesión presencial. Nos vamos a ir a la hoja de GeoGebra para ver la región y decirles cómo uno calcularía GeoGebra. Entonces nos vamos a GeoGebra y observamos precisamente aquí el cardioide. La función es 2, la ecuación es 2 menos 2 coseno de teta de 0 a 2pi, y aquí tenemos la integral definida aquí en la parte de cálculo simbólico, integral de la raíz cuadrada de r1 al cuadrado más la derivada de r1 al cuadrado, y esto se integra del ángulo A al ángulo B, donde el ángulo A es 0 y el ángulo de B es 2pi. Entonces el perímetro, es decir, la periferia de este cardioide, la longitud de todo el perímetro va a ser justamente 16, que es lo que habíamos visto en las diapositivas, que nuestro resultado era ¿qué? 16, como pueden ver. Vamos a continuar entonces con el siguiente apartado. Vamos ahora a revisar el área de la superficie en coordenadas polares. Para esto hay dos casos, depende si giras en Y o giras en X. Si giras en X va a ser el área 2 veces pi por integral definida de alfa beta de la función polar por el seno y por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la función polar al cuadrado más la derivada de la función polar al cuadrado.
Y si se gira en el eje Y hay un pequeño cambio. En vez de multiplicar la función polar por seno, se multiplica por coseno. Es el único cambio. Vamos a revisar el ejemplo. Quiero calcular el área de la superficie generada al girar la curva polar coseno de teta en el intervalo de 0 a pi. En este caso nos va a dar un círculo con centro en el eje polar. Es un círculo precisamente que vamos ahorita a ejemplificar. Primero vamos a resolverlo de manera analítica y luego vamos a ir al GeoGebra. Entonces tenemos que la superficie de este círculo con centro en el eje X, al girarlo sobre el eje Y, se genera si esta superficie se llama toro, y este toro es como si fuera una donita. Entonces, usando la integral girando en Y, entonces vamos a sustituir la función polar f de teta, que es coseno de teta. Entonces me quedaría aquí afuera coseno de teta por coseno de teta, que va a ser de 0 a pi, y la raíz va a ser aquí coseno de teta, y aquí va a ser la derivada del coseno, que es menos seno. Al sustituir me queda así. Obviamente el elevado al cuadrado del seno me va a ser seno cuadrado positivo, y la suma de los cuadrados de coseno y seno es 1, y la raíz de 1 es 1, por lo tanto me quedaría solamente coseno por coseno. La integral que vamos a resolver es esta, el coseno cuadrado de teta de 0 a pi multiplicado por 2pi. Entonces la primitiva del coseno cuadrado que ya hemos utilizado anteriormente es teta sobre 2 más 1/2 del seno de teta por coseno de teta. Al evaluar el límite superior me quedaría pi sobre 2, este va a ser 0 porque el seno de pi es 0, y al evaluar el 0 ambos términos se anulan, sería 0. Entonces me quedaría pi sobre 2 menos 0, pero multiplicado por 2pi, esto se reduce a pi cuadrada. Quiere decir que el área que cubre a este toro, esta especie de dona, es pi cuadrada, que es 9.87 unidades cuadradas. Vamos ahora a la página de GeoGebra para ver el mismo ejercicio. Bueno, aquí lo que tenemos en el GeoGebra es un caridoide. Voy a dibujar en este caso el círculo. El círculo es coseno de t, le ponemos coseno de t, y el intervalo es de 0 a pi. Entonces aquí es de 0 a pi. Ya tenemos el círculo. Ahora lo que voy a hacer antes de resolver la integral, vamos a revisar cómo quedó la dona. Vamos a abrir la vista de 3D y aquí estamos observando la dona precisamente. Le voy a dar un zoom para que lo puedan ustedes ver un poquito más grande. Vamos a girar, aquí está la dona. Y lo que vamos a calcular es precisamente la superficie, que es todo lo que cubre esta dona. Entonces, para calcularlo, aquí vamos a modificar la integral. Afuera debe ser 2pi, ponemos 2 por pi, y la integral aquí, la raíz adentro, va a ser multiplicado por la función polar, que es coseno de teta, coseno de t, y otra vez multiplicado por el coseno de t, porque recuerden que es la función polar multiplicado por el coseno de t. Quiere decir que aquí ya tenemos nosotros la integral, y nos va a dar justamente el valor de pi cuadrada, que si nosotros calculamos la parte decimal sería 9.87 unidades cuadradas de superficie. Pues bien, con esto terminamos este apartado de lo que es longitud de arco y el área de una superficie de revolución al girar un arco polar. En este caso se giró en el eje Y, pero también pudimos haber resuelto uno que gire en el eje X. Pues bien, nos vemos en la sesión presencial para atender alguna duda o que ustedes resuelvan algún ejercicio de este tipo.